Estudios conforme a las Escrituras. Estudio bíblico, la voz audible de Dios. La Biblia registra a Dios hablando audiblemente a personas en distintas épocas y situaciones. Ejemplos claros se encuentran en Éxodo 3 y 14, y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Segundo libro de Samuel 2:1, Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, Sube. David volvió a decir, ¿Pa dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Jeremías 1:7 Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Hechos 9 y 15 Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Definición del término. El concepto de la voz audible de Dios se refiere a la capacidad de Dios para comunicarse con los seres humanos de manera física y perceptible, utilizando sonidos que pueden ser comprendidos por el oído humano. La Biblia documenta varios ejemplos en los que Dios habla directamente a las personas con un propósito específico dentro de su plan redentor. La palabra voz, en hebreo es ul, que puede referirse a cualquier tipo de sonido, pero en los relatos bíblicos denota una manifestación intencional de la comunicación divina. En el Nuevo Testamento, el término griego, pon también enfatiza que esta voz no es un simple ruido, sino un mensaje divino, cargado de significado y autoridad. Contextos bíblicos 1. Creación, Génesis 1. Aunque el relato de la creación muestra que Dios dijo, y el mundo fue creado, la Biblia no indica que este proceso haya sido presenciado por humanos o que la voz de Dios haya sido escuchada de manera audible en este momento. Lo que sí queda claro es que su palabra es poderosa y trae la creación a la existencia por su mandato divino. 2. Entrega de la ley, Éxodo 20. Este es un ejemplo claro de la voz audible de Dios, que se manifiesta de forma extraordinaria en el monte Sinaí. Dios habló a los israelitas con tal poder que ellos pidieron a Moisés ser su intermediario, por temor a la meixtit de la voz divina, Éxodo 20, 18-19. Este evento subraya tanto la autoridad como la santidad de la ley divina. 3. Bautismo de Jesús, Mateo 3 y 17. En este momento clave del Nuevo Testamento, una voz del cielo declara, Este es mi Hijo amado. Este acto no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que establece un testimonio público de la relación entre el Padre y el Hijo, haciendo visible y audible la afirmación divina. Enfoque teológico. Desde una perspectiva teológica, la voz audible de Dios simboliza varios aspectos fundamentales. Revelación. La voz audible de Dios en las Escrituras siempre está asociada a momentos de revelación divina. Dios usa esta forma de comunicación para mostrar su voluntad de manera directa en momentos clave de la historia de la redención. Autoridad. La voz de Dios no solo transmite un mensaje, sino que lo hace con una autoridad innegable. Cuando Dios habla, su palabra es definitiva y exige obediencia. En eventos como la entrega de la ley o el llamado de los profetas, su voz impone respeto y demanda una respuesta inmediata de aquellos que la escuchan. Relación. Aunque Dios se comunica con su creación, es importante notar que la voz audible de Dios en la Biblia no es algo cotidiano ni común. Más bien, aparece en momentos cruciales para demostrar su poder, su santidad y su deseo de interactuar con la humanidad en términos de su plan redentor. Esto refleja una relación no solo de cercanía, sino también de trascendencia. Dios no está distante, pero tampoco es común que su voz audible sea escuchada. Es un evento extraordinario reservado para ocasiones específicas de revelación. La voz audible de Dios. Hoy no hay una razón bíblica para afirmar que Dios no podría hablar audiblemente a una persona en la actualidad. Sin embargo, se debe entender que la voz audible de Dios es una excepción, no una regla. Tener esta experiencia es algo profundamente maravilloso, pero no es como podríamos imaginarlo. No hay truenos ni presentaciones solemnes, ni sonidos apocalípticos, únicamente una suave voz, que habla con palabras breves pero claras y poderosas. El escuchar la voz de Dios no es una recompensa por nuestras acciones, sino una manifestación de su soberanía. Dios decide cuándo y cómo revelarse, y lo hace para decirnos lo que necesitamos saber, ya sea para corregirnos o revelarnos algún misterio. Conclusión. Si bien la Biblia nos muestra que Dios ha hablado audiblemente en el pasado, en la actualidad no es común que los creyentes experimenten la voz audible de Dios. El principal medio de comunicación de Dios con su pueblo es a través de su palabra escrita, la Biblia, y del Espíritu Santo. Hebreos 1:2 nos enseña que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es la revelación plena de Dios, y a través de él tenemos acceso a toda la verdad divina. Además,
El Espíritu Santo es quien guía a los creyentes hacia toda la verdad y testifica en nuestros corazones de lo que Dios quiere comunicarnos. Juan 4:13. La Escritura y el testimonio del Espíritu son los medios principales mediante los cuales Dios nos dirige hoy. Dios les bendiga. Azael Miranda Flores, conforme a las Escrituras.